Hay algo profundamente misterioso en ciertos gestos antiguos, simples a primera vista, pero que encierran siglos de poder espiritual. La oración con agua y sal es uno de esos secretos. Muchos han oído hablar de él, pocos lo han comprendido de verdad. Y quienes lo han practicado han encontrado difícil dejarlo, porque no es solo una oración, es un reencuentro. Cuando la tradición judía habla de purificación, no se refiere a algo simbólico, se refiere a transformación real, de una energía que trasciende generaciones. El agua representa la fluidez del alma, la sal, el pacto eterno entre lo humano y lo divino. Cuando ambas se unen mediante palabras hebreas, nace un campo de fuerza espiritual que limpia, restaura y reconecta. Esta práctica silenciosa ha sido redescubierta en diversas partes del mundo. Quienes la practican afirman sentir una profunda paz, sanación emocional e incluso experiencias transformadoras. Y lo más curioso es que, aún sin comprender cada palabra, sienten que algo despierta en su interior, como si un antiguo portal se abriera en el presente. Lo que estás a punto de comprender es lo que los antiguos rabinos enseñaban solo en círculos cerrados. La verdadera razón por la que el agua y la sal se consideraban instrumentos sagrados de la creación. Porque cuando se pronuncia la palabra hebrea sobre estos elementos, algo se mueve, dentro y fuera de nosotros. Si este tipo de conocimiento te conmueve, escríbelo en los comentarios. Honro la sabiduría ancestral. Y suscríbete al canal para continuar este viaje conmigo. Desde tiempos remotos, los sabios de Israel consideraban el agua y la sal como algo más que simples elementos naturales. Eran portales. El agua, símbolo de la creación, de la Torá y de la vida, representaba el flujo divino que purifica el mundo. La sal, en cambio, era símbolo del pacto eterno, de aquello que jamás se corrompe. Juntas, forman un puente entre lo físico y lo espiritual, entre lo transitorio y lo sagrado. En los rituales antiguos, la sal siempre se bendecía antes de usarla. Las bendiciones se recitaban en hebreo, porque los antiguos creían que cada letra poseía una vibración divina específica. No era solo una oración, sino una ciencia espiritual. Y al mezclar esta sal bendita con agua, creaban un campo energético capaz de transformar el ambiente, el cuerpo e incluso el alma. Esta mezcla se utilizaba para purificar los hogares, proteger a las familias y restaurar la armonía perdida. El pueblo hebreo sabía que nada en el universo es neutro. Todo posee una frecuencia. El agua absorbe, la sal potencia, la palabra crea. Juntos, estos tres elementos forman una poderosa tríada. Y es precisamente esta sabiduría la que comienza a resurgir ahora, en un mundo que, paradójicamente, posee tanta información, pero tan poca conexión. Y quizá por eso quienes pronuncian esta oración una vez no pueden dejar de hacerlo, porque el cuerpo la siente, el alma la reconoce. Hay algo familiar en este gesto, como si provinida de mucho antes que nosotros. Y es precisamente este recuerdo ancestral el que nos lleva al siguiente punto: el secreto de las palabras hebreas y el poder vibracional de la oración. El hebreo no es solo un idioma, sino un código energético. Cada letra, cada sonido porta una frecuencia específica capaz de alterar la realidad espiritual. Cuando los antiguos maestros afirmaron que el mundo fue creado por la palabra, no hablaban poéticamente, describían un mecanismo de creación. El verbo hebreo no solo nombra las cosas, sino que les da forma. Por eso las oraciones hebreas, cuando se pronuncian con intención, producen efectos perceptibles incluso en el cuerpo físico. Los cabalistas llamaban a esto Koach Adibuj, el poder de la palabra hablada. Creían que el sonido preciso, emitido en el momento justo, podía abrir dimensiones ocultas. Y eso es precisamente lo que ocurre en la oración con agua y sal. Las palabras hebreas actúan como claves vibracionales, organizando la energía que el agua y la sal portan. El sonido, al resonar con el corazón, logra lo que la mente por sí sola no puede: armoniza todo el ser. Por eso incluso quienes no entienden hebreo sienten algo diferente al oír o repetir estas palabras. La vibración actúa de dentro hacia afuera, como una melodía ancestral que el cuerpo reconoce antes que la razón. Los sonidos de los nombres divinos, Adonai,
Dios, Shalom, poseen geometrías sonoras que resuenan con los fluidos internos del cuerpo humano, puesto que estamos compuestos principalmente de agua, y donde hay agua, hay memoria. Cuando esta vibración entra en contacto con el agua y la sal, reconfigura las moléculas creando un campo de armonía. La ciencia moderna comienza a reconocer este fenómeno mediante estudios sobre la influencia del sonido y la intención en la estructura del agua. Lo que los antiguos llamaban un milagro, ahora empieza a comprenderse como resonancia consciente. El sonido adecuado, combinado con la intención correcta, transforma la materia en luz. Y quizá ese sea el verdadero secreto de esta oración. No cambia el mundo que te rodea, sino la vibración interna de quien ora. Y cuando la vibración cambia, el mundo se reorganiza a su alrededor. Pero lo más impresionante es que esta sabiduría no es nueva. Proviene de tiempos tan antiguos que estuvo a punto de perderse. Y de eso hablaremos a continuación. ¿Cómo se originó esta práctica y por qué los antiguos sabios la mantuvieron en silencio? Se dice que no todo el conocimiento está destinado a ser revelado en un momento dado. Y en la tradición judía, esta es una ley tácita. Los antiguos maestros sabían que ciertas enseñanzas, si solo se comprendían parcialmente, podían causar más confusión que iluminación. La oración con agua y sal era uno de estos secretos. Se enseñaba únicamente a quienes la dominaban, kavaná, pura intención, porque sin pureza, hasta la luz puede cegar. El origen de esta práctica se remonta a la época del Templo de Salomón. Allí, los sacerdotes utilizaban agua y sal en rituales de purificación espiritual antes de entrar en el lugar santísimo. No se trataba de superstición, sino de armonización. La sal representaba el pacto eterno, el compromiso del hombre con Dios, y el agua simbolizaba el espíritu renovado. Al combinarse con una bendición hebrea, se convertían en vehículos de energía divina. Era como alinear cuerpo, mente y alma en una misma vibración. A lo largo de los siglos, tras la destrucción del templo, muchos de estos rituales quedaron ocultos. El pueblo se dispersó, el conocimiento se fragmentó, y lo que una vez fue una práctica viva se convirtió en un misterio. Los sabios temían que el uso incorrecto de la oración se trivializara, y que algo sagrado se convirtiera en un espectáculo. Por ello, mantuvieron las enseñanzas en silencio, transmitiéndolas únicamente a través del linaje espiritual, de maestro a discípulo. Pero el silencio no es olvido. En cada generación, alguien redescubre lo que parecía perdido. Es como si el conocimiento tuviera voluntad propia y eligiera el momento para regresar. En los últimos años, esta plegaria ha reaparecido en comunidades místicas, escuelas cabalísticas e incluso entre gente común que sin saberlo la practica intuitivamente, como si el espíritu de la tradición llamara de vuelta a quienes tienen oídos para oír. Y tal vez este resurgimiento actual no sea una coincidencia. Vivimos en una época de sobrecarga informativa y falta de sentido. Por eso los viejos secretos regresan, no para impresionar, sino para recordar. Porque quien reconecta con sus raíces, redescubre también el fluir de la vida. Y es precisamente en este punto donde reside la importancia de el momento exacto para realizar la oración y el estado mental necesario. Cada oración tiene un momento y un lugar sagrados. Los antiguos maestros sabían que el poder de una bendición reside no solo en las palabras, sino en el instante en que se pronuncien. La oración con agua y sal es especialmente sensible a esto. El mejor momento para realizarla es cuando la mente está en calma, el corazón abierto y reina el silencio. Puede ser al amanecer, cuando el mundo despierta y la energía es pura, o por la noche, cuando el alma se repliega y el espíritu se vuelve hacia su interior. El momento propicio es cuando el exterior está en silencio y el interior se expresa. El estado mental es el verdadero altar de la oración. De nada sirve mezclar agua y sal si la mente está agitada, si el corazón está atado por el miedo o la prisa. El hebreo tiene una palabra para eso, kavaná, que significa intención. Es el hilo invisible que conecta al ser humano con lo divino. Cuando alguien ora con kavaná, incluso el gesto más sencillo se vuelve sagrado. Es como si el Creador no escuchara el sonido de las palabras, sino la frecuencia del corazón. Muchos cabalistas antiguos se preparaban antes de rezar, se lavaban las manos, respiraban profundamente
y guardaban silencio unos instantes. Este breve intervalo permitía que el alma se alineara con la vibración adecuada. La agua, colocada en un recipiente de vidrio transparente, representaba la claridad. La sal, añadida después, simbolizaba la fuerza. Y tras esta unión, pronunciaban las palabras que activaban la bendición, siempre con humildad, siempre con reverencia. Esta preparación no es un ritual complicado, es un retorno al presente. Cuando uno se entrega verdaderamente a la oración, el tiempo desaparece. La mente no piensa en resultados, no busca milagros, simplemente armoniza. Es en ese instante cuando la energía fluye. Porque el verdadero poder no proviene de la sal, ni del agua, ni de las palabras, sino del estado de conciencia que se manifiesta a través de ellos. Y es curioso comprender cómo este estado lo cambia todo. Quienes entran en esta frecuencia se dan cuenta de que la oración no es una petición, sino un recuerdo. Un recuerdo de quienes éramos antes del miedo, antes del ruido, antes de las prisas. Es desde esta serenidad que la oración cobra vida, y que empezamos a comprender la profunda conexión entre pureza, sanación y el elemento agua en las Escrituras. Desde el Génesis, el agua se presenta como el primer elemento en movimiento sobre la faz de la tierra. Incluso antes de la luz, el texto dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto demuestra que, para la tradición judía, el agua es el tejido invisible donde se desarrolla la creación. Porta memoria, pureza y transformación. No es casualidad que los rituales de purificación, como el mikvé, siempre implican agua. Sumergirse en ella es como regresar al vientre de la creación, disolviendo impurezas y renaciendo espiritualmente. El mikvé no se trata solo de un baño físico, es una inmersión simbólica en la conciencia. Quien entra en el agua deja allí su pasado, y al emerger es como si hubiera recibido una nueva alma. Esta idea es fundamental en la oración con agua y sal. Al unirlas, unimos simbólicamente el mar de la creación con la alianza eterna. Es un gesto que habla de reconciliación entre lo que fuimos y lo que deseamos ser. El agua, por su propia naturaleza, limpia y sana, y no solo el cuerpo. En la tradición cabalística se cree que el agua escucha, responde a las vibraciones de la palabra y la intención. Por eso las oraciones, las bendiciones e incluso la música pueden cambiar la calidad del agua. La sal, al añadirse, no solo conserva, sino que realza la pureza que ya existe en ella. Es la unión de la fluidez y la estabilidad, del movimiento y la eternidad. En las Escrituras, la sanación casi siempre se asocia con el agua. El profeta Eliseo, por ejemplo, purificó las aguas de Jericó con sal y la ciudad volvió a prosperar. Este episodio no es una leyenda, es una enseñanza codificada. La sanación comienza cuando el alma vuelve a fluir, cuando se disuelve el estancamiento, cuando la amargura se transforma en dulzura. La oración con agua y sal sigue esta misma lógica espiritual. Liberar lo que bloquea, permitiendo que la energía circule de nuevo. Y por eso, cuando esta oración se recita con devoción, sucede algo profundo. El cuerpo se relaja, el corazón se expande y la mente se ilumina. Es el agua cumpliendo su función ancestral. Sanar mediante el recuerdo de la pureza original. Pero aún necesitamos comprender el papel del otro elemento, la sal, y por qué se la considera símbolo del pacto y de la protección espiritual. La sal es uno de los elementos más simbólicos de toda la tradición judía. Desde la época del templo, se utilizaba en todas las ofrendas que se colocaban en el altar. Ningún sacrificio era aceptado sin sal, porque la sal representaba el pacto eterno entre Dios e Israel. Es incorruptible, no se pudre, no cambia. Como el Creador, es constante, inmutable. Al colocarse en agua, emana esta fuerza de estabilidad, transformando un simple recipiente en un espacio sagrado. Los antiguos sabios afirmaban que la sal es la guardiana invisible de la energía espiritual. Donde hay sal, hay orden. Purifica no solo los ambientes, sino también las frecuencias.
es lo que impide que el caos espiritual se apodere de la sociedad. En la Cábala, se cree que la sal neutraliza las fuerzas negativas y restaura el equilibrio del campo energético. Por ello, era común colocar una pizca de sal en la mesa durante las comidas, simbolizando la presencia divina que santifica los alimentos. Pero la sal también habla de humildad. Nunca busca protagonismo, solo revela el sabor oculto de las cosas. Así sucede con el alma cuando se pone al servicio de la luz. Cuando usamos sal en la oración, decimos en silencio: recuerdo el pacto. Y este pacto no es externo, sino interno. Es el compromiso de permanecer íntegros, incluso cuando el mundo intenta disolver la fe. Es una alianza entre el alma y su propósito. Por lo tanto, cuando la oración con agua y sal se realiza conscientemente, no se trata solo de una limpieza energética. Es un recordatorio de nuestra verdadera esencia, seres de alianza, de luz y de continuidad. Cada grano de sal porta sabiduría ancestral, un eco del desierto, un fragmento de la tierra que vio nacer al pueblo de la promesa. Y cuando esta sal toca el agua, es como si el tiempo se detuviera un instante y lo antiguo y lo nuevo se encontraran de nuevo. Es este poder silencioso de la sal, firme, eterna, incorruptible, el que sustenta los milagros que muchos presencian al recitar esta oración. Historias de sanación, reconciliación y liberación. Y eso es precisamente lo que analizaremos a continuación. Historias reales de transformación, donde la fe, la ciencia y la energía se encuentran. En los últimos años, ha comenzado a suceder algo curioso. Personas de distintas partes del mundo han empezado a compartir experiencias similares tras realizar la oración con agua y sal. Algunas relataron un alivio inmediato de viejas ansiedades. Otras, una sensación de purificación tan profunda que no pudieron describirla con palabras. Algunas dijeron que después de la práctica, el ambiente de la casa parecía más ligero, como si una niebla invisible se hubiera disipado. Y lo más sorprendente es que muchos de estos relatos provenían de personas que jamás habían oído hablar de esta tradición judía. La ciencia también ha comenzado a interesarse. Investigadores que estudian la influencia de la intención y la vibración en la materia han observado fenómenos directamente relacionados con lo que ya sabían los antiguos maestros. La estructura molecular del agua cambia al exponerse a sonidos armoniosos o palabras de bendición. La sal, a su vez, amplifica estas vibraciones, actuando como una especie de estabilizador energético. Es como si, finalmente, la física comenzara a hablar el lenguaje de la espiritualidad. En los laboratorios, los experimentos con agua bendita revelan patrones geométricos más armoniosos que en las muestras comunes. Esto recuerda las descripciones cabalísticas de cómo la palabra divina organiza el caos en forma y belleza. Antes era un misterio, ahora comienza a medirse, analizarse y, en cierto modo, demostrarse. Y esto despierta algo poderoso, la fe renovada ante la evidencia y la ciencia rindiéndose a lo invisible. Pero los testimonios más impactantes no provienen de experimentos, sino de gente común. Una mujer que, sumida en un profundo dolor, encontró la paz tras días de oración. Un hombre que, sin comprender el motivo, comenzó a rezar con agua salada antes de dormir y vio cómo su relación sanaba. Familias que se reconciliaron, hogares que recuperaron la armonía, pequeños milagros cotidianos que no se pueden cuantificar, pero que conmueven el alma de quienes los experimentan. Estos relatos no son coincidencias, son señales de que la energía que siempre ha sostenido el universo permanece activa, esperando ser recordada. Y eso es lo que hace esta práctica, despierta lo olvidado. Pero en última instancia, hay algo aún más profundo que las sanaciones y las señales visibles, el verdadero propósito de esta oración, y de eso hablaremos ahora. El verdadero propósito del ritual, reconectar lo humano con lo divino. En definitiva, la oración con agua y sal no se trata de milagros ni de rituales externos. Se trata de recordar quiénes somos cuando el ruido del mundo se aquieta. Cada vez que el agua toca la sal y se pronuncian las palabras hebreas, algo en nuestro interior despierta. Un recuerdo ancestral, casi olvidado de que fuimos creados para vivir en alianza con lo divino.
no una alianza de obediencia ciega, sino de comunión, de conciencia, de presencia. El verdadero poder de esta práctica reside en transformar lo ordinario en sagrado. Un simple vaso de agua se convierte en espejo del alma, una pizca de sal en símbolo de eternidad, y las palabras pronunciadas con intención en el aliento de la creación. En ese instante no existe distancia entre lo humano y lo divino. Todo vibra al unísono. Es como si el universo respirara al compás de nosotros. Los antiguos maestros decían que la humanidad es el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. Cuando lo olvidamos, nos fragmentamos. Cuando lo recordamos, nos convertimos en portales. Esta oración es, ante todo, un ejercicio de memoria, una forma de alinear la vibración del alma con la vibración de la creación. Con cada palabra pronunciada, una parte olvidada de nosotros mismos regresa a su lugar. Y es curioso darse cuenta de cómo algo tan simple puede tener tanta profundidad. Quizás por eso quien lo hace una vez, nunca deja de hacerlo, porque, en lo más profundo, el alma reconoce el camino a casa, siente el regreso, y cada repetición de la oración es una forma de reafirmar el pacto. Todavía lo recuerdo, y en ese recuerdo, el corazón encuentra descanso. Sal, agua, la palabra y la intención, 4 llaves que abren la misma puerta. Una puerta que no conduce a un lugar exterior, sino a un espacio interior. El espacio donde Dios mora silencioso y constante, esperando ser redescubierto. Ese es el verdadero milagro, la reconexión, no con el ritual en sí, sino con el origen de todo, el amor que da forma a la creación. Al final todo se reduce al mismo punto, la memoria. La oración con agua y sal no se trata del ritual en sí, sino de lo que despierta. Se trata de la pureza que aún reside en nuestro interior, del pacto inquebrantable y de la fuerza silenciosa que nos sostiene incluso cuando olvidamos quiénes somos. Porque cuando el alma se reconecta, el mundo entero se reorganiza en torno a esa vibración. Cada vez que alguien recita esta oración, es como si encendiera una pequeña luz en el mapa invisible de la humanidad, una luz que le recuerda al universo que aún hay fe, aún hay entrega, aún hay amor. Y quizás por eso quienes la recitan una vez, jamás la abandonan. Porque esta práctica no es un hábito, es una vocación. Es el eco de la creación susurrando en el alma. Los antiguos lo sabían. Todo lo puro se multiplica. Y la pureza de esta oración no se mide en palabras, sino en transformación. No promete milagros, los provoca naturalmente cuando el corazón está en armonía. Y ese es el secreto que el tiempo no ha borrado. La energía divina nunca se perdió, solo aguardaba a ser recordada. Que cada oración con agua y sal sea un recordatorio silencioso. Lo sagrado nunca ha estado lejos, siempre ha estado dentro de nosotros. Porque lo que sana, protege y transforma, no es el gesto en sí, sino la conciencia que reside en él. Comenta a continuación, recuerdo el pacto, y lleva contigo esa energía, como quien porta su propia luz.